Escena 1. La Guerra Fría fue un periodo de tensión política y militar que duró desde 1947 hasta 1991 y que enfrentó a dos superpotencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados victoriosos, Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a tener diferencias ideológicas y políticas. La Unión Soviética, liderada por Joseph Stalin, buscaba expandir su influencia en Europa del Este y crear una zona de influencia comunista, mientras que Estados Unidos, liderado por el presidente Harry S. Truman, defendía la democracia y el capitalismo. En 1947, el presidente Truman anunció la Doctrina Truman, que establecía que Estados Unidos proporcionaría asistencia económica y militar a los países que se oponían al comunismo. Esto marcó el comienzo de la Guerra Fría, que se caracterizó por una serie de conflictos indirectos, proxy wars y una carrera armamentística entre las dos superpotencias. La Guerra Fría también se extendió a otros ámbitos, como la propaganda, la espionaje y la cultura, y se convirtió en un elemento central de la política internacional durante más de 4 décadas. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificó en 1948 cuando la Unión Soviética bloqueó los accesos a Berlín, lo que llevó a Estados Unidos y sus aliados a organizar el puente aéreo de Berlín, que duró más de un año. La Guerra Fría también se manifestó en la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en 1949, que se convirtió en una alianza militar de los países occidentales, y la creación del Pacto de Varsovia en 1955, que se convirtió en una alianza militar de los países comunistas. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la política internacional, y su impacto se sintió en todo el mundo, desde la política y la economía hasta la cultura y la sociedad. Escena 2. En la década de 1950, la Guerra Fría se intensificó, y se produjeron una serie de eventos que marcaron la historia de este conflicto. En 1950, estalló la Guerra de Corea, que se convirtió en un conflicto proxy entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra comenzó cuando las fuerzas comunistas de Corea del Norte, apoyadas por la Unión Soviética y China, invadieron Corea del Sur, que estaba apoyada por Estados Unidos y sus aliados. La guerra duró 3 años y resultó en la firma del Armisticio de Corea, que estableció una tregua entre las dos Coreas. La Guerra de Corea también se convirtió en un ejemplo de la carrera armamentística entre las dos superpotencias, ya que ambos lados utilizaron aviones de combate y tanques para luchar en la guerra. En 1953, murió Joseph Stalin, y Nikita Jrushchov se convirtió en el nuevo líder de la Unión Soviética. Jrushchov implementó una serie de reformas en la Unión Soviética, que se convirtieron en conocidas como la desestalinización. Sin embargo, la Guerra Fría continuó y en 1955 se produjo la Crisis de Suez, que se convirtió en un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre el control del Canal de Suez. La crisis se resolvió cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se unieron para presionar a Israel, Francia y el Reino Unido para que retiraran sus fuerzas del canal. La Guerra Fría también se manifestó en la carrera espacial, que comenzó en la década de 1950. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, el Sputnik, en 1957, lo que marcó el comienzo de la carrera espacial. Estados Unidos respondió lanzando su propio satélite, el Explorer 1, en 1958. La carrera espacial se convirtió en un elemento central de la Guerra Fría, ya que ambos lados buscaron demostrar su superioridad tecnológica. Escena 3. En la década de 1960, la Guerra Fría se intensificó aún más, y se produjeron una serie de eventos que marcaron la historia de este conflicto. En 1961, se produjo la construcción del Muro de Berlín, que se convirtió en un símbolo de la división entre el este y el oeste. El muro se construyó para separar la zona soviética de Berlín de la zona occidental, y se convirtió en un obstáculo para los alemanes del este que buscaban escapar a Occidente. La construcción del muro se produjo después de que miles de alemanes del este huyeron a Occidente a través de Berlín, lo que llevó a la Unión Soviética a tomar medidas para evitar la fuga de sus ciudadanos. En 1962, se produjo la crisis de los misiles en Cuba, que se convirtió en un momento crítico en la Guerra Fría. La Unión Soviética había colocado misiles nucleares en Cuba, lo que llevó a Estados Unidos a establecer un bloqueo naval alrededor de la isla. La crisis se resolvió cuando la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir la isla.
La Guerra Fría también se manifestó en la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética en 1968, que se convirtió en un ejemplo de la política de doctrina Brezhnev, que establecía que la Unión Soviética tenía el derecho de intervenir en los asuntos internos de los países comunistas. La invasión se produjo después de que el gobierno checoslovaco implementó una serie de reformas que se consideraron demasiado liberales por la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la Guerra de Vietnam, que se convirtió en un conflicto entre Estados Unidos y el Vietcong, un grupo comunista que buscaba unificar Vietnam bajo un gobierno comunista. La guerra se convirtió en un ejemplo de la guerra de guerrillas, y resultó en la derrota de Estados Unidos y la unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. Escena 4. En la década de 1970, la Guerra Fría se intensificó aún más, y se produjeron una serie de eventos que marcaron la historia de este conflicto. En 1972, se produjo la visita del presidente Nixon a China, que se convirtió en un ejemplo de la política de apertura de Estados Unidos hacia China. La visita se produjo después de que Estados Unidos y China establecieran relaciones diplomáticas, y se convirtió en un paso importante hacia la normalización de las relaciones entre los dos países. La Guerra Fría también se manifestó en la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética en 1979, que se convirtió en un ejemplo de la política de doctrina Brezhnev. La invasión se produjo después de que el gobierno afgano pidiera la ayuda de la Unión Soviética para luchar contra los grupos islámicos que buscaban derrocar al gobierno. La Guerra Fría también se manifestó en la política de detente de Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convirtió en un periodo de relajación de las tensiones entre las dos superpotencias. La política de detente se manifestó en la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT, en 1972, que estableció límites a la cantidad de armas nucleares que podían poseer Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la carrera armamentística, que se convirtió en un elemento central de la política de defensa de Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera armamentística se manifestó en la producción de armas nucleares, tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas. La Guerra Fría también se manifestó en la política de propaganda, que se convirtió en un elemento central de la política de defensa de Estados Unidos y la Unión Soviética. La propaganda se manifestó en la producción de películas, libros y otros materiales que buscaban demostrar la superioridad de uno de los lados. Escena 5. En la década de 1980, la Guerra Fría se intensificó aún más, y se produjeron una serie de eventos que marcaron la historia de este conflicto. En 1980, se produjo la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, que se convirtió en un ejemplo de la política de endurecimiento de Estados Unidos hacia la Unión Soviética. La política de endurecimiento se manifestó en la producción de armas nucleares, tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas. La Guerra Fría también se manifestó en la invasión de Polonia por parte de la Unión Soviética en 1981, que se convirtió en un ejemplo de la política de doctrina Brezhnev. La invasión se produjo después de que el gobierno polaco pidiera la ayuda de la Unión Soviética para luchar contra los grupos opositores que buscaban derrocar al gobierno. La Guerra Fría también se manifestó en la política de glasnost de la Unión Soviética, que se convirtió en un periodo de reformas en la Unión Soviética. La política de glasnost se manifestó en la producción de materiales que buscaban demostrar la verdad sobre la historia de la Unión Soviética, y se convirtió en un paso importante hacia la democratización de la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la caída del muro de Berlín en 1989, que se convirtió en un símbolo de la caída del comunismo en Europa del Este. La caída del muro de Berlín se produjo después de que los gobiernos de Europa del Este pidieran la ayuda de la Unión Soviética para luchar contra los grupos opositores que buscaban derrocar a los gobiernos comunistas. La Guerra Fría también se manifestó en la disolución de la Unión Soviética en 1991, que se convirtió en el final de la Guerra Fría. La disolución de la Unión Soviética se produjo después de que los gobiernos de las repúblicas soviéticas pidieran la independencia de la Unión Soviética. Escena 6. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la política internacional durante más de 4 décadas, y su impacto se sintió en todo el mundo. La Guerra Fría se manifestó en la política de defensa, la economía, la cultura y la sociedad. La política de defensa se manifestó en la producción de armas nucleares, tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas. La economía se manifestó en la producción de bienes y servicios, y se convirtió en un elemento central de la política de defensa.
La cultura se manifestó en la producción de películas, libros y otros materiales que buscaban demostrar la superioridad de uno de los lados. La sociedad se manifestó en la política de propaganda, que se convirtió en un elemento central de la política de defensa de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la política de detente, que se convirtió en un periodo de relajación de las tensiones entre las dos superpotencias. La política de detente se manifestó en la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT, en 1972, que estableció límites a la cantidad de armas nucleares que podían poseer Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la caída del Muro de Berlín en 1989, que se convirtió en un símbolo de la caída del comunismo en Europa del Este. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la historia del siglo XX, y su impacto se sintió en todo el mundo. Escena 7. La Guerra Fría se convirtió en un conflicto global que involucró a muchas naciones y se manifestó en diferentes aspectos de la sociedad. La Guerra Fría se manifestó en la política, la economía, la cultura y la sociedad. La política se manifestó en la producción de armas nucleares, tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas. La economía se manifestó en la producción de bienes y servicios, y se convirtió en un elemento central de la política de defensa. La cultura se manifestó en la producción de películas, libros y otros materiales que buscaban demostrar la superioridad de uno de los lados. La sociedad se manifestó en la política de propaganda, que se convirtió en un elemento central de la política de defensa de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la política de detente, que se convirtió en un periodo de relajación de las tensiones entre las dos superpotencias. La política de detente se manifestó en la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT, en 1972, que estableció límites a la cantidad de armas nucleares que podían poseer Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la historia del siglo XX, y su impacto se sintió en todo el mundo. La Guerra Fría también se manifestó en la caída del Muro de Berlín en 1989, que se convirtió en un símbolo de la caída del comunismo en Europa del Este. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la política internacional durante más de 4 décadas, y su impacto se sintió en todo el mundo. Escena 8. La Guerra Fría se convirtió en un conflicto que involucró a muchas naciones y se manifestó en diferentes aspectos de la sociedad. La Guerra Fría se manifestó en la política, la economía, la cultura y la sociedad. La política se manifestó en la producción de armas nucleares, tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas. La economía se manifestó en la producción de bienes y servicios, y se convirtió en un elemento central de la política de defensa. La cultura se manifestó en la producción de películas, libros y otros materiales que buscaban demostrar la superioridad de uno de los lados. La sociedad se manifestó en la política de propaganda, que se convirtió en un elemento central de la política de defensa de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la política de detente, que se convirtió en un periodo de relajación de las tensiones entre las dos superpotencias. La política de detente se manifestó en la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT, en 1972, que estableció límites a la cantidad de armas nucleares que podían poseer Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la historia del siglo XX, y su impacto se sintió en todo el mundo. La Guerra Fría también se manifestó en la caída del Muro de Berlín en 1989, que se convirtió en un símbolo de la caída del comunismo en Europa del Este. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la política internacional durante más de 4 décadas, y su impacto se sintió en todo el mundo. Escena 9. La Guerra Fría se convirtió en un conflicto que involucró a muchas naciones y se manifestó en diferentes aspectos de la sociedad. La Guerra Fría se manifestó en la política, la economía, la cultura y la sociedad. La política se manifestó en la producción de armas nucleares, tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas. La economía se manifestó en la producción de bienes y servicios, y se convirtió en un elemento central de la política de defensa. La cultura se manifestó en la producción de películas, libros y otros materiales que buscaban demostrar la superioridad de uno de los lados. La sociedad se manifestó en la política de propaganda, que se convirtió en un elemento central de la política de defensa de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la política de detente, que se convirtió en un periodo de relajación de las tensiones entre las dos superpotencias.
La política de detente se manifestó en la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT, en 1972, que estableció límites a la cantidad de armas nucleares que podían poseer Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la historia del siglo XX, y su impacto se sintió en todo el mundo. La Guerra Fría también se manifestó en la caída del Muro de Berlín en 1989, que se convirtió en un símbolo de la caída del comunismo en Europa del Este. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la política internacional durante más de 4 décadas, y su impacto se sintió en todo el mundo. Escena 10. La Guerra Fría se convirtió en un conflicto que involucró a muchas naciones y se manifestó en diferentes aspectos de la sociedad. La Guerra Fría se manifestó en la política, la economía, la cultura y la sociedad. La política se manifestó en la producción de armas nucleares, tanques, aviones de combate y otros sistemas de armas. La economía se manifestó en la producción de bienes y servicios, y se convirtió en un elemento central de la política de defensa. La cultura se manifestó en la producción de películas, libros, y otros materiales que buscaban demostrar la superioridad de uno de los lados. La sociedad se manifestó en la política de propaganda, que se convirtió en un elemento central de la política de defensa de Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría también se manifestó en la política de detente, que se convirtió en un periodo de relajación de las tensiones entre las dos superpotencias. La política de detente se manifestó en la firma del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, SALT, en 1972, que estableció límites a la cantidad de armas nucleares que podían poseer Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la historia del siglo XX, y su impacto se sintió en todo el mundo. La Guerra Fría también se manifestó en la caída del Muro de Berlín en 1989, que se convirtió en un símbolo de la caída del comunismo en Europa del Este. La Guerra Fría se convirtió en un elemento central de la política internacional durante más de 4 décadas, y su impacto se sintió en todo el mundo.